noches a todos, hermanos. Gracias, José Antonio, por esa realmente inmerecida introducción. Yo me considero un ladrillo más en el muro del reino, y así es que cada uno, como ahora nos estamos viendo en pequeños cuadros, también los veo a ustedes como constructores del reino. Estamos levantando el reino de Dios para que solamente Cristo sea glorificado. Y esa visión que tú has estado hablando, que sentiste en mi corazón desde que, bueno, la forma de tocar, de interpretar, ha sido generada por mi encuentro con Cristo, por su llamado a poner mi talento en las manos de Él. Mi sueño cuando era adolescente era ser un gran concertista de piano. Estudié en la Escuela Nacional de Música, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no me satisfacía, como que me faltaba algo. Y en su misericordia, el Señor, en ese peregrinaje de encontrar la razón y a quién darle mi talento, encontré que Él me estaba llamando también al ministerio no solamente de la música, sino al ministerio de guiar a las almas para Cristo. Entonces, es un camino que hemos estado siguiendo, producto de la siembra de la fe de mi madre y de mi familia, la mayoría de ella cristiana evangélica. Así que gracias, hermanos. Qué bendición estar con ustedes, qué bendición servir a la iglesia alrededor del mundo. Eso era mi sueño, mi inquietud, y va a seguir siendo parte de mi carga, mi deuda para con el reino. Todos somos deudores, hermanos. De gracia recibimos y de gracia debemos dar. Así es que el talento sea mucho o poco, la fama sea mucho o poca, es solamente para Él. Así es que sin más preámbulos, y agradeciéndote una vez más, agradeciendo también al Ministerio Logos por esto, a César y a todo su equipo. Gracias a ustedes por la bendición de tener este contacto. Les hablo de Inglaterra. Acá son ya casi 1:15 de la mañana. Tenemos varias horas de adelanto. Pero dormí un poquito en la tarde como para tener un poco más de energía extra, y vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor. El tema para esta noche es muy importante porque refleja no solamente como siempre se cree, pero también refleja un buen termómetro de la iglesia para saber dónde estamos, qué hemos ido, a dónde vamos, en términos de llamado, en términos de qué hacer teológico, pero también en términos de cumplir el gran mandato de Dios, que es dar gloria a Él, dar gloria a Él. Yo siempre digo que Dios es primero que todo, ¿no? Encontramos entonces que el propósito de la iglesia debe ser siempre dar gloria a Dios, dar gloria a Dios. Recordemos la perijoresis, ¿verdad? Ese concepto de los primeros padres de la iglesia, que algunos lo traducen como la danza de Dios, donde el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo honra al Padre, y así en ese círculo de bendición mutua, en la perfecta y misteriosa persona de la Trinidad, se dan gloria, se bendicen, comparten el amor. Dios es amor, dice. Y si Dios es amor es porque Él debió amar antes a alguien, ¿verdad? Bueno, ahí vemos ya este amor. Es importante entonces imitar a nuestro Padre, dar gloria a Dios, amarlo, tener una relación y reflejarlo esto a través de un ministerio activo, como un ministerio de proclamación, como es el ministerio de la música. Es un elemento importante. Muchas veces se ve el ministerio de la música como algo aparte, como algo que solamente pertenece a los músicos y el resto lo sigue. No, la iglesia cristiana desde sus inicios fue una iglesia que proclamó el nombre del Señor. Ya no era el César, ya no eran los romanos, era
el nombre del Señor Jesucristo. Es por eso que debemos siempre retomar a las raíces de quiénes somos como iglesia. En su teleconferencia, Ser Iglesia en tiempos de la pandemia, el doctor Wilfredo Canales Farfán, un pastor y catedrático de Olivet University en Illinois, menciona varios ejes acerca de las funciones básicas de la iglesia. Desde sus principios, él menciona 2 ejes paralelos y 5 transversales. Estos 2 ejes paralelos son importantes porque como iglesia, a veces, como les decía, no encajamos el hecho de usar la música para cumplir uno de los objetivos de la iglesia. 2 ejes transversales. La primera, la historia y la herencia. ¿Qué somos como iglesia? ¿Qué hemos recibido de los creyentes que nos antecedieron? Y por otro lado, el eje paralelo es el eje de los desafíos. ¿Cómo es iglesia en estos 2 ejes? Su historia y sus desafíos, cómo van a ir avanzando juntos en ese desafío y en esa historia, a pesar de los cambios, a pesar de, por ejemplo, ahora ya no ser una iglesia que se ve cara a cara, sino por tiempos de pandemia, ahora está siendo una iglesia virtual, aparentemente. Pero en las pruebas y en las luchas, como dice el himno, el corito antiguo, la iglesia, ¿qué cosa? Sigue caminando. Entonces, en el medio de estos 2 ejes, tenemos 5 puntos principales que ustedes, pastores, recuerdan, estudiantes de teología recuerdan. El primero, la función didáctica de la iglesia, el didaje, ¿no? Que es la enseñanza, el edificar a los discípulos. La segunda es la koinonía, ¿no? La comunión de los santos. La tercera es la liturgia, y ahí encajamos todos, y ahí encajan los ministros de música, y ahí encaja toda la iglesia. La liturgia. La cuarta, el querigma. ¿Qué cosa es el querigma? Es el acto de proclamar el evangelio, el querigma. Y el quinto es la diaconía, que es el servicio. El servicio no solamente, no hablo del servicio del culto, sino el servir al necesitado y proclamar del amor de Cristo a través de acciones seguras, ayuda al huérfano y a la viuda, ayuda al necesitado. Entonces, en ese eje principal, en estos 2 ejes principales, y estas 5 cosas, didaje, koinonía, liturgia, carisma, que sirve al Señor, que sirve usando la música con un propósito, no para llenar un espacio, no para hacer con un propósito, recordarse a sí mismo quién es el Dios en el cual están creyendo y recordarle a Dios que lo amamos, que la ama con todo su corazón. Ese es el carácter de la novia que se debe cultivar, y en estos 2 ejes y en estos 5 en el medio es que trabajamos. Ahora, se me encomendó la labor de más o menos hacer una historia de la música eclesiástica, y les voy a decir a todos mis hermanos y hermanas en el Perú que sí, voy a tratar de hacerlo, pero en una forma no tan extensiva, porque cada pionero que hemos tenido en cada una de las denominaciones ha hecho un esfuerzo que realmente merecerían una placa cada uno por su esfuerzo, por su bien hecho. Hijo mío, sobre poco has sido fiel, sobre mucho el Señor te va a poner. Pero cada uno de ellos, pero en términos generales, pero también en términos latinoamericanos. Yo por ahora, entonces, si tú eres de Bolivia, hermano, de Chile, si nos estás escuchando de otras, si nos estás viendo de otros países, creo que también esta perspectiva que voy a dar a nivel, digamos, latinoamericana podrá ayudarnos a entender nuestro propósito, de dónde venimos, dónde estamos, y luego generarnos una pregunta general: ¿qué vamos a hacer con todas estas inquietudes que hemos volcado y que vamos a volcar en esta noche? La primera cosa es recordar un poquitín la historia de la evangelización
en nuestra patria, en los peruanos, la mayoría de peruanos ahí, ¿verdad? Durante todo el siglo XIX hasta el siglo XVIII, inclusive la época de la independencia, la historia del protestantismo en el Perú se limita al establecimiento de comunidades de inmigrantes protestantes y empresas misioneras que no pudieron permanecer en el Perú por la alta presión de la jerarquía católica. Entonces, el ser protestante era no aceptable, no iba con el carácter de la iglesia oficial. Por tanto, todo lo que sonara protestante sí era tolerado en los medios liberales y por lo tanto era tolerado sobre todo en el círculo de los inmigrantes. Por ejemplo, recuerden en la época de la independencia, Joseph, no recuerdo ahorita, había un amigo de John Thompson, también un educador. Todos ellos eran ministros, pero no podían fundar iglesias libremente entre los nativos. ¿Por qué? Porque simplemente ellos estaban vetados de hacer eso. ¿Qué hicieron? El Señor los usó y ellos comenzaron a poner escuelas. Y a través de las escuelas es que comienza este proceso de la enseñanza, este didaje de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Esto que tiene que ver con la música, porque ellos vinieron con una perspectiva completamente nueva para la nueva república, que era el uso, por ejemplo, de instrumentos que no eran los clásicos usados por los europeos, por los portugueses, la vihuela, el violín. Ellos, por ejemplo, comenzaron a traer otros instrumentos, el violín más avanzado, comenzaron a traer pequeños armonios, comenzaron a traer pequeños instrumentos de fuelle que eran usados entre los creyentes inmigrantes de habla inglesa. Es decir, el evangelio comienza entre inmigrantes. Mira, y si tú eres inmigrante en un país, donde quiera que estés, si estás en Estados Unidos, siéntete privilegiado, siéntete que estás repitiendo lo mismo que nuestros hermanos irlandeses, ingleses, escoceses que llegaron al Perú en la naciente República Peruana. Ya vamos a celebrar 200 años con estos instrumentos y trataron de sentar pequeñas congregaciones irlandesas, escocesas, inglesas, entre los inmigrantes. Así se empieza siempre. Entonces, el violín, la mandolina, el órgano de fuelle fueron muy usados, órganos, teclados. Ahí, me imagino, ¿no? La iglesia bautista en el Perú llega más o menos en las labores de Thompson. Recuerdan Thompson, hacia 1880 llegan contingentes de inmigrantes irlandeses. Tú sabes que Irlanda fue un país muy golpeado por el reino de Inglaterra, ¿no? Y durante años y hasta ahora esto ha generado un conflicto. Irlanda del Norte ahora son países, son naciones que, si bien es cierto, siguen juntas, pero las tensiones siguen ahí entre católicos y protestantes. Y eso hace de que la forma de adorar de estos grupos de inmigrantes sea muy parecida entre sí, pero también sea muy diferente en el enfoque teológico. Otras denominaciones en el Perú, por ejemplo, la obra evangélica está ahí bajita, muy reprimida, muy suprimida, hasta más o menos el año 1927, donde los primeros bautistas comienzan a llegar. No sé cuántos bautistas habrán acá, pero los primeros bautistas comienzan a llegar. Los irlandeses vienen con su música europea a 4 voces, en un antiguo inglés, y seguramente usando uso y abuso de los instrumentos europeos, los pocos o los muchos que podían traer. Había la costumbre de órganos de fuelle, que ustedes van a cualquier iglesia acá en Gales y los pueden encontrar todavía ahí arremaditos en las esquinas. Esos eran los instrumentos que usaron nuestros primeros hermanos misioneros cuando llegaron acá al Perú. Entonces, el Ejército de Salvación en 1910 llega como el producto de un avivamiento
Y este ejército de salvación trae algo sui generis, completamente nuevo para el contexto musical evangélico de ese tiempo, ¿no? De esa creciente, esa iglesia pequeñita que comenzaba a ser. Llegan con las bandas, llegan con los instrumentos de viento. Y es así, son conocidos. Yo vivo en un país donde nació el ejército de salvación, y es clásico en cada Navidad, en cada esquina, en el centro de la ciudad. Ahí tú ves un ejército de músicos tocando música y también proclamando el evangelio a través de la música, ¿no? Recordando los tiempos en los cuales el ejército de salvación dirigido por William Booth agarraba con todo y hacía un evangelismo con músicos en las calles. La iglesia del Nazareno con sus movimientos de santidad. Ellos vienen cantando canciones a 4 voces, vienen cantando, vienen algunos de ellos trayendo ya pianos, pianolas, y los presbiterianos escoceses en 1916, los grupos pentecostales. Si eres pentecostal, hermano, en 1922 comienzan a llegar, y con ellos comienza a llegar una nueva forma, una forma muy, muy, muy educadora de comenzar a proclamar la doctrina, la nueva doctrina, proclamar lo que creía el pueblo de Dios a través de los instrumentos de la música. La música es un instrumento muy poderoso. Es un instrumento, digo, pero nunca es un fin, ¿no? En este año entonces se organiza la misión, si es boliviana, en el año 1906, la misión boliviana empieza, en el siglo XIX entra, al principio del siglo XIX entra la Alianza Cristiana y Misionera en Chile, ahí empiezan, ¿no? Y el Ejército de Salvación en Chile entra en 1900, todos ellos llevando sus instrumentos. Hermano, la iglesia es una iglesia que siempre canta, siempre tiene que cantar, porque a eso nos estamos entrenando. Una vez que estemos en el cielo, eso es lo que vamos a hacer. Así es que vayamos entrenando. Vemos entonces que la Iglesia Evangélica Nacional, en todos los casos, alaba como alababa la iglesia en Europa y en Estados Unidos. Es decir, la nueva iglesia, esta iglesia naciente evangélica, alaba con modelos. Y el utilizar modelos de por sí fue lo único que pudieron hacer, porque fue la forma como habían sido educados nuestros misioneros. Fue traído, por ejemplo, por nuestros misioneros. Yo soy un hombre casado, ya voy a tener casi 26 años de casado, y hubiera querido yo predicar y mi esposa que tocar el piano, ¿verdad? Pero yo no sé cómo lo hicieron. Mi esposa es diseñadora gráfica. Yo toco el piano y ella diseña. Cada uno dice. Pero estas parejas de misioneros no sé cómo hacían y los mandaban. Él predicaba, el pastor predicaba, dirigía las alabanzas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así marcando el 4x4, el 3x2, el 6x8, dirigiendo los himnos, y la pastora tocaba el piano, ¿verdad? Yo no sé cómo lo hicieron, pero ese fue el modelo para todos. Y muchos de nosotros recibimos ese modelo y dijimos, este es un modelo que debemos seguir durante años. Las cruzadas evangelísticas, recuerdan los que han escuchado del héroe de la fe, este general, para mí un general de la fe, Billy Graham, sentaban para muchos la forma como hacer música dentro del servicio. Y a través de las cruzadas se lanzaban al pueblo de Dios los cánticos que luego eran repetidos por todas las congregaciones que habían sido convertidos a través de ello, ¿verdad? Si tú eres nuevo creyente, si tú eres un creyente de hace 5, 6, 7 años, muy reciente, seguramente te habrá pasado lo mismo que le pasaban a algunos creyentes de esa época, que era recordar una canción, y esa canción tocó tu corazón y el Espíritu Santo habló a través de esa canción, y por lo tanto, wow, te arrepentiste, el Espíritu del Señor te dio convicción de pecado y wow, llegaste a los pies del Señor. En 1963, en Lima, se funda Radio del Pacífico, ¿no? Y muchos de nosotros crecimos escuchando esa clase de música típicamente estadounidense, a 4 voces y traducida al español, ¿verdad?
Los solos, dúos, tríos y cuartetos eran ya muy conocidos en el norte, en todas las ciudades en provincia donde empezó el evangelio. Nuestros misioneros prepararon y buenos equipos de música, buenos cantantes, buenos. Y ahí pudimos ver cómo la iglesia comienza a cantar ese evangelio que ha aprendido, que ha acogido. La misión suiza funda Audiciones Peruanas, el primer estudio cristiano de grabación con el fin de difundir la literatura, fíjense, la literatura y los medios sonoros a las comunidades nativas, pero al final quedó más enfocado en ser un estudio de grabación, y ahí tuvimos la oportunidad de grabar algunos discos con ellos. Salen en esa época, estoy hablando de los años 70, 78, ya comienza a salir, por ejemplo, personas que dicen, ok, vamos a hacer algo diferente. Y comienza a salir una persona como Carlos Díaz, como Espíritu Vente, como el cuarteto nazareno de la iglesia el cuarteto Acompáñame. Y sale una persona que para mí se convirtió en un gran amigo, Javier Colombati, de origen bautista. Él iba a la iglesia bautista de la avenida Wilson, cofundador de una de las iglesias más grandes del Perú, que es Camino de Vida. Y fue también un pionero grabando un LP. Para los jóvenes, LP significa long play. Esos discos grandazos ya no existen, ya de 10 centímetros de circunferencia. Grabado con música, con arreglos. Él invitó a un productor, a un músico que estaba simpatizando con el evangelio, porque no había quien hiciera los arreglos. Así es que tuvo que rentarle, pagarle a un amigo suyo, músico, y le escribió los arreglos y produjeron ese disco LP. Y así, directores de coro como Moisés Ciura, el coro de la Iglesia Evangélica Peruana, de Maranata, fue uno de los primeros en grabar un disco peruano, ¿no? Un esfuerzo muy grande, costaba mucho, ¿no? Cada hora de estudio y grabación era costosísima. Las cruzadas evangelísticas reformaron por mucho tiempo el uso del órgano, los coros masivos. Tuvimos la bendición de ser los directores del coro 2000. Cuando vino Luis Palau, organizamos un coro de 2000 personas y lo más importante fue la unidad. Nunca he visto, hermanos, nunca he visto, y quisiera volver y quisiera que la iglesia se dé cuenta de esto. La unidad en el pueblo de Dios es importante. El Señor Jesús dijo, para que sean uno, para que el mundo vea que son uno. Nos juntamos muchas congregaciones y hacemos los ensayos en un templo enorme y llegamos a juntar una cantidad de hermanos cantando en una cruzada. Qué lindo cuando el pueblo de Dios se une, dejando de lado algunas diferencias, algunas cosas que no se entienden uno del otro, y trabajan juntos en base al Evangelio, al amor del Señor. El movimiento Lima al Encuentro con Dios de la Alianza Cristiana y Misionera sigue la tradición coral. Ellos empezaron con algo diferente, un movimiento evangelístico muy poderoso. Los grupos de música andina cristiana como Querigma Canta nacen de la iglesia metodista en Huancayo. Ahí por ahí vivía un huancaíno. Nace Querigma Canta de Huancayo. Carlos Roncal, Aristóteles Melgarejo, quienes junto a otros multiinstrumentalistas de instrumentos folclóricos dan un nuevo color a la música evangélica como un buen síntoma de que el evangelio ya caló en el pueblo de Dios. Cuando un pueblo alaba en su propia música, alaba a Dios en su propia música, es que el evangelio ya sentó bases profundas y ellos fueron un hito realmente. Invito a que sigan músicos explorando esa área, la música del Perú, la música tradicional folclórica, de donde sea que te encuentres, la música en Honduras, la música en el Ecuador, sigan. Las iglesias carismáticas también, que nacieron de los movimientos carismáticos cristianos, y lo interesante era que después de estar ellos con la evolución del encuentro con el verdadero evangelio, dejaron de lado un poquitito a la iglesia de donde nacía, la iglesia católica, y formaron iglesias carismáticas. Y de una de las iglesias carismáticas más relevantes en los 80s, Agua Viva, por ejemplo,
se unen y establecen uno de los ministerios musicales muy buenos, muy producieron quizá uno de los primeros CDs de muy buena calidad, la Iglesia Agua Viva. Aldo Linares fue el director de eso, un músico brillante, director de coros, y gran amigo mío. Ahora, ya no sigo más en estos detalles porque estoy aburriendo seguro a los demás hermanos de las otras iglesias, de los otros países. Entonces, ustedes pueden ver cómo hay una evolución, cómo empieza todo desde un punto, un clásico punto de empiezo. La palabra es iniciativa de servicio. Quiero servir al Señor. En lo que esté en mi mano, con eso quiero servir al Señor. ¿Y cómo cantaba la iglesia en los 900 para adelante? Comenzaban con la voz, 4 voces, himnario. No existía la palabra coritos todavía. Las iglesias de inmigrantes usaban los órganos de pipa, ¿verdad? O los órganos de fuelle transportables. Siguiendo la evolución vendrían la voz con el himnario y la pandereta, luego la voz del himnario, la pandereta y la guitarra, luego pasan los años, se usan ya la pandereta, la guitarra, el piano, y luego vienen el himnario, los coritos, ¡wow! Los coritos, ahí aparecen ya los que ahora son dinosaurios, y me doy la libertad porque ellos lo aceptarían con una sonrisa, los dinosaurios de la alabanza, ¿verdad? Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, menciónenlos. Ya pues ya son como yo antediluvianos, ¿verdad? Y equipos las iglesias comienzan a darse cuenta que la alabanza es un instrumento poderoso de proclamación, ¿verdad? Y es un instrumento poderoso también para que el mundo conozca que nosotros no somos los aburridos de siempre que ellos pretenden ser y que predicamos a un Cristo resucitado. Y los coritos más elaborados, el bajo, guitarra, la batería, etcétera, etcétera. Comienza el uso más y más profundo de otros medios. La voz, las alabanzas, aparece el concepto de salmistas, la guitarra eléctrica, esto último, una novedad para muchos, una conquista, y luego en ese tiempo ya la batería poco a poco va infiltrándose muy suavemente y comienza ya a ser usada en una forma poderosa y aceptable, ¿no? Digo poderosa porque nadie se había dado cuenta, una vez más, que del potencial de usar instrumentos de percusión en un culto cristiano, ¿no? La novedad, ¿no? Hace 2000 años no era así, sin embargo la iglesia siguió avanzando. Y así sucesivamente, hasta incluir luces de colores, máquinas de humo, cámaras, media, etcétera, etcétera. Todos los aderezos y todos los, como decimos en Perú, todos los recutecos que se le ponen para ser mejor. Mi labor en esta noche no va a ser decir esto usa, esto no. Mi labor va a ser simplemente hasta ahora hacer como una compilación de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Entonces, debo hacer una reflexión a todos ustedes y debo comenzar la segunda parte antes de entrar a la parte de la conversación. Debo hacer una segunda parte donde invito a todos ustedes a hacer una reflexión. Esta reflexión es, número uno, es basada no en algo derogativo, pero es bueno que la iglesia de Dios haga una autocrítica para ver dónde estamos y para evaluarnos y decir, en esto podemos mejorar, en esto debemos tener más cuidado. Entonces, en términos de ministerio musical, debemos contemplar que el crecimiento del ministerio de música frecuentemente se confunde con crecimiento de la cantidad de músicos sobre la plataforma. Y esa es la tendencia ahora, poner más músicos sobre la plataforma, ¿verdad? Una vez que salgamos de la cuarentena, ustedes verán, todo lo que no hemos tocado en 6 meses, vamos a querer tocarlo todos juntos, ¿verdad? Pero el enfoque es tanto en el performance, en el tocar, que no estamos produciendo discípulos. Y ese es mi primer desafío para todos ustedes, producir discípulos. No solamente músicos, sino producir discípulos. El maestro discípulo, ese acto de cooperación
entre una persona que está más adelantado y el otro. Y el decir, déjame aprender de ti. Y el otro, déjame servirte con lo poco o lo mucho que sé. Número 2, el crecimiento espiritual de la iglesia local depende de 4 ejes. Recuerden esto. 4 ejes. El aspecto de la adoración a Dios. El segundo es una robusta educación cristiana, lo que enseñamos, la sana doctrina que sale del púlpito y de la escuela dominical. Número 3, el servicio a los necesitados, porque de lo contrario no estamos sirviendo, no somos sal y luz a los que lo necesitan. Y número 4, la proclamación del evangelio a los no discípulos. Ellos necesitan, nosotros no estamos para hacer solamente un tiempo de música, sino estamos para sacar la iglesia y ponerla en las calles y proclamarle al que necesite escuchar del evangelio. Le debemos el evangelio a la gente. Entonces, déjenme terminar esta primera parte con un diagnóstico o unas señales de peligro en el ministerio de adoración. Y yo creo que así, en esto ya puedo ir encajando con el propósito de esta tarde, de esta noche. Las canciones en el servicio de la iglesia. ¿Qué alabanzas escogemos en vivo y ahora online? Deben estar llenas de sana doctrina, hermanos. Llenas de sana doctrina, porque ahora hay tanta confusión. Porque si esas canciones no están llenas de sana doctrina basada en la Biblia, y esto desde luego no es negociable, no podemos negociar, tiene que serlo. Por esa razón debemos evitar, y he hecho una serie de puntos. Número 1, que las canciones que enfocan debemos evitar las canciones que se enfocan en los sentidos. Somos muy sensoriales actualmente. Aquí en Europa la tendencia es así. ¿No? La tendencia es así. Dice, cuando levanto mis manos empiezo a sentir. Entonces, como empiezas a sentir, entonces, pero el otro no siente nada. ¿No? Las canciones que enfocan debemos enfocarnos en la persona de Cristo, en Dios. La segunda crítica que podría hacer y la sugerencia para revisar sería que el hecho de que a veces caemos en crear atmósferas escapistas. Por ejemplo, iniciar el servicio diciendo, hermanos, buenas noches, vamos a dejar de lado todas nuestras preocupaciones, olvidemos nuestro ser y vamos a alabar al Señor. Cuando el Señor te dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Tal como tú eres, debes llegar, tal como tú eres, y llegar en un acto de adoración al Señor. Señor, yo no puedo, pero tú sí. La tercera crítica que podría decir, enfocar equivocadamente a la adoración. Enfocar equivocadamente a la adoración. Decimos que adoramos, pero en realidad no lo estamos haciendo. Ejemplo, las canciones son más y más individualistas. Por ejemplo, comenzamos con unas líricas, con unas letras que dicen, tú me diste, tú me das, yo recibo, yo declaro. Eso es, yo hago esto, yo el otro, yo. En vez de bendito sea el Señor, así no me dé nada, benditos o me quite algo, me quite o me dé, bendito sea el Señor. Muy utilitario el sentido de las líricas. Y esto es muy, muy común en el occidente, en esta parte del mundo, en los Estados Unidos también. Pero el caer en falso enfoque de la adoración. Decimos, estamos adorando, pero al final lo que hacemos es una terapia de grupo. Y eso no es el propósito de la adoración. El ignorar, otra crítica, el ignorar a la cultura local. Hermanos, algunas congregaciones optan por sacrificar una generación adulta de creyentes a costa de la generación más joven. Y lo hacen adoptando modelos foráneos de mega iglesias de Occidente. Usan estilos y sistemas de producción de media muy efectivos en atraer la atención del joven, en llenarle los ojos, pero descuidan elementos importantes. Y por eso empecé dando los ejes de crecimiento importantes, como el discipulado y la pastoral del músico. No hay un discipulado y no hay una pastoral del músico. Debemos trabajar para eso.
cuántos buenos músicos han llegado, cuántos cantantes, cuántos sin necesidad de que sean músicos, con talentos tremendos. Pero la falta de un discipulado y la falta de una pastoral han hecho que estas personas simplemente, así como llegaron, por un tiempo se entusiasmaron y los perdimos. Otra crítica, el olvidar o querer fabricar el rol importantísimo del Espíritu Santo en el acto de adoración. Me explico, en algunas iglesias, particularmente acá, en algunas iglesias la atmósfera del servicio la define la banda. Se llega a creer que a más teclados y sintetizadores tocando una secuencia de acordes, mayor es la unción. ¿Cómo es la unción? ¡Qué tremenda unción! ¿Cómo se las arregló la iglesia primitiva hace 2000 años? ¿Cómo hizo la iglesia para seguir cantando acerca de Cristo al mundo en medio de la persecución? Buenas preguntas. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Señor, es el mismo bautismo. Es el mismo Espíritu Santo quien guía a la iglesia. No, entonces no fabriquemos, no pretendamos fabricar, porque nosotros somos siervos. El Espíritu Santo guía a la iglesia. Promover el individualismo, el ego, ¿no? Versus koinonía, ¿no? El yo contra de la comunidad, ¿verdad? Yo vengo a la iglesia, es decir, vengo a juntarme con los demás hermanos de la iglesia o me junto virtualmente para hacer algo juntos como novia de Cristo. Pero hay letras en las canciones que hablan de mí, de yo, y esto no es bíblico, ¿no? Estas letras solo producirán una audiencia fiel, pero producirán cristianos débiles doctrinalmente. Necesitamos alimentarlos con sana doctrina. Y por último, termino con esto, elevar humo extraño, hermanos. Las generaciones de nuevos creyentes se pierden la oportunidad de aprender doctrina bíblica al entonar canciones que hablan del Evangelio como un seguro de vida, algo de lo que podemos sacar provecho, y se evita el hablar del costo de seguir a Cristo. Es decir, hablamos el Evangelio hasta la mitad, pero no decimos, ¿sabes qué? Esto te va a costar. La cruz le costó a nuestro Señor, tanto más a ti te va a costar. Entonces, es interesante reconocer esto. Y últimamente, una palabra para los directores de canto. Tengo más, pero voy a hacer un paréntesis ya para no seguir esto. Y luego comentarios y quizá terminar con algo que tengo más. Quien dirige las alabanzas tiene una gran responsabilidad. Recuerda la palabra salmos, y recuerda la responsabilidad. Es como un acróstico. Salmo, la S, sujeto a Dios. La A, adorador apasionado. La L, debes liderar con el ejemplo. La M, misión, cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu misión? Es cumplir la voluntad de Dios. La O, ser obediente. Músicos, sujetémonos a nuestros líderes. Tenemos ahí un espíritu libre, ¿verdad? Pero debemos sujetarnos a nuestras autoridades, cooperar con el pastor y con la visión de la iglesia, obedientes a Dios y a su palabra. Y por último, santos, como Dios es santo. Entonces, sujetos a Dios, adoradores apasionados, liderar con el ejemplo, misión, cumplir la voluntad de Dios, obedientes y santos. Entonces, la iglesia, hermanos, necesita revisar su teología respecto a la adoración. Y si hemos llegado hasta acá es por la gracia de Dios. Y si hemos llegado hasta este momento de la historia de la música en la iglesia, es porque en el medio de todo, el Espíritu del Señor nos ha sostenido. Amén. Por eso, en el Catecismo de Westminster hay varios puntos que me gustaría terminar eso al final de la exposición. Pero ahora entremos al diálogo. No sé si César o José Antonio, no sé hasta ahora qué ustedes piensan o qué apreciaciones podrían dar acerca de todo esto. Homero, estás por ahí conectado también. Definitivamente es una palabra
vigente para este tiempo y muy propicia también. ¿Cuánto hemos abandonado nosotros los músicos, yo me incluyo, el poder revisar las canciones que tocamos, ¿no? Poder revisar la teología impregnada en cada cántico, ¿no? A veces nos guiamos de la melodía bonita, nos guiamos de la canción que está sonando más de moda, ¿no? Y no analizamos las letras, no analizamos el contenido bíblico que pueda tener tal o cual canción, ¿no? Inicialmente siempre fue así, los himnos, los cánticos eran doctrina cantada, ¿no? Doctrina cantada, palabra pura cantada para poder impartir a la gente y que se les haga recordar más rápido, ¿no? Esa era una de las formas. Quisiéramos entrar a un poco el diálogo y pueden escribir sus preguntas y podamos ir leyendo las preguntas y poder ir comentando, ¿no? Homerito. Buenas noches a todos los participantes. Bueno, al maestro Felipe, buenas noches nuevamente. Qué hermoso, de verdad, qué hermoso poder escuchar, sobre todo los que nos gusta mirar las sendas antiguas, ¿no? Y poder reflexionar en dónde estamos y realmente poder proyectarnos hacia dónde vamos. Aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis porque es importante darle un saludo a todas las personas que nos están, que se han dado cita en este esfuerzo de Logos. Hay personas, Mónica nos saluda desde Moyobamba, Gloria, Luisa desde Arequipa, desde Juliaca, Henry, también desde Amazonas, el pastor Lisandro, y hay un saludo para el maestro Felipe de Nun Arias, ¿no? De Huancayo No, también nos saludan, y a todos muchas gracias por participar. Su compañía virtual realmente permite que nosotros podamos hacer de este tiempo de presencia de Dios, o lo que nos dijo el pastor Felipe, ¿no? Nuestro hermano Felipe, que una de las razones de ser de la iglesia es la unidad, ¿no? Hay un cántico eh, de Marcos Vidal que dice que antes a los cristianos ese era su marca, ¿no? La unión, la unidad. Y cuando la iglesia se une, todo es diferente, todo es transformador y es hermoso. Un saludo para todos y bueno, conversemos. ¿Cree usted que la apostasía ha invadido la música cristiana? Es una Pastor pregunta Felipe. la para Pastor Felipe. apostasía. ¿Cree usted que la apostasía ha invadido la música cristiana? Bueno, ustedes saben que la labor del enemigo es no solamente crear confusión, sino también traer, traer, traer un, otra, ese, ¿cómo te explico? Una distorsión. Exacto, esa es la palabra, una distorsión de la sana doctrina. Y a veces eh, es muy fácil um, eh, comenzar a cantar alabanzas, canciones que, que fueron hechas en un momento del compositor que no necesariamente había pensado muy bien en la letra, ¿no? Hay canciones que realmente no dicen nada, no dicen nada. Es decir, que la apostasía se puede poner al mismo nivel de la ignorancia, ¿verdad? O de la falta de madurez. Y eso hace que
el evangelio que cantamos es un evangelio, como yo decía, o facilista o que se apoya en la superación personal, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la clase de párvulos, allá hace muchos kilos menos y muchos pelos de más, allá estábamos nosotros cantando un corito que decía: Palomita azul, llévame en tus Llévame en tus alas alas, a era Jesús. Jesús, porque me he portado bien. Entonces la palomita decía: sí, niñito bueno, sí te llevaré, porque en tu casa te has portado bien. Entonces, un día nos dimos cuenta y decimos: oye, pero hemos estado cantando falsa doctrina, porque la salvación no es por obras. Claro, un niño de 5 años que va a ponerse a pensar eso. Sin embargo, de esa forma, de una forma a veces Sutil. muy abierta, muy sutil, va entrando esta clase de apostasía a la iglesia. Entonces, debemos cuidar que cantamos, seamos más celosos. En la iglesia a la cual yo ministro, que se llama All Nation Church Bedford, tenemos un canon, es decir, tenemos un set de canciones que los pastores de la iglesia revisamos anualmente y decimos: esto vamos a cantar, porque esto sí dice algo, esto sí es sana doctrina. Y el resto, por más pegajoso, y les digo, como músico, muchas veces he tenido que decir no a canciones con unas armonías, unos ritmos increíbles. Y he tenido que decir: no, Señor. ¿Por qué? Porque esto no edifica y puede causar confusión. Amén. Buen Amén. punto. José, antes que de repente leas la siguiente pregunta, quisiera, yo imagino que, este, al igual que yo, muchas personas han estado pensando en el recorrido de la historia, ¿no? Porque si bien es cierto, esa perspectiva es respecto a lo centralista que es la capital, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy de la ciudad de Chiclayo. Obviamente, mientras yo he sido postdiluviano, mientras Diego Thompson llegó a Lima, bueno, yo ni nacía, ¿no? Pero sin embargo, mientras en Lima se dan los hechos que el pastor Felipe estaba relatando, en provincia también sucedía lo propio. Y tal Sí. vez lo que en provincia no se ha materializado de pronto en grabaciones, o tal vez sí, yo desconozco, pero sin embargo, la iglesia en provincia también evolucionaba, por usar ese término, tenía sus cambios respecto a su liturgia y respecto a su forma de música. En ese entonces yo congregaba en la iglesia Peregrinos, Santidad de Peregrinos en ese entonces, que bueno, ya pues, siguió evolucionando, ahora se llama Iglesia Wesleyana, pero a la par, en Chiclayo, por ejemplo, existía el Instituto Nazareno, el Instituto Bíblico, y eran iglesias que en cierto modo iban marcando o replicando la pauta respecto a la liturgia congregacional, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, menciona esos instrumentos que trajeron los hermanos de Inglaterra, yo, por ejemplo, en mi niñez recuerdo muy bien habré entrado porque las iglesias que he mencionado son iglesias que enviaban sus misioneros, estaban apoyadas con parejas de misioneros y obviamente los misioneros traían sus instrumentos. Yo he ingresado una vez a la oficina de misionero y he visto una especie de piano, pero que no era piano, y sonaba, y resulta que era un órgano como de fuelles, ¿no? Entonces, en provincia, si bien es cierto, se replicaba casi lo mismo, y ya la iglesia ha ido cambiando, evolucionando respecto a su liturgia. Como repito, cada congregación tiene su historia particular, pero no es exenta a la historia que usted ha mencionado. Josecito. Sí, bueno, que quisiéramos continuar con algunas preguntas. Por aquí dice Charles, from Charles,
Un favor, un modelo de canción y un cantautor que sea de ejemplo con lo expuesto en el tema de hoy. Gracias. Sí, bueno, mayormente la orientación de mi charla esta noche no es, como dicen en inglés, name and shame. No es para nombrar y avergonzar. El propósito es edificar. Mi reflexión va a que debemos ser sabios y sopesar las cosas y reflexionar qué estamos cantando. ¿Qué estamos cantando? Mucho cuidado si eres compositor en darle mucho más importancia a tu melodía que al mensaje que quieres proclamar, ¿verdad? Estuve mencionando de muchos de los aspectos en los cuales podamos estar cayendo y eso es porque no ha habido un discipulado, no se le ha enseñado a ese compositor, por ejemplo, de la cruz, no se le ha enseñado acerca del poder del Espíritu Santo, no se le ha enseñado acerca del bautismo, no se le ha enseñado acerca del arrepentimiento o el juicio de Dios. Y a veces nos gusta hablar solamente de la parte soft, ¿no? De una forma así bien soft, de bien liviana. suave del Evangelio. Pero debemos presentar un Evangelio completo, hermanos. El mundo lo necesita escuchar y muchos lo rechazarán. Pero yo he encontrado en el Evangelio, en el evangelismo en las calles que la gente necesita ese tipo de evangelismo confrontacional y nuestras canciones deben reflejar eso. Las grandes iglesias en esta parte de Europa, las grandes iglesias tienden a hacer simplemente una secuencia de canciones, una secuencia de cosas en el servicio que, ok, llenan todo el tiempo y ya, eso es alabanza, ¿no? Pero nosotros sabemos de que si la letra no está orientada a dar y proclamar, por ejemplo, hablar a Dios y hablar de Dios y reafirmar al creyente en la persona en la cual está creyendo y a través de los cantos, entonces esa música no tiene realmente fundamento. Estamos siendo llena cultos con la música. Entonces, puedo dar muchos ejemplos y te lo puedo decir en privado, pero esto se repite. Alguien dijo, un teólogo dijo, todos tendemos en algún momento a cantar un poco de apostasía. ¿Por qué? Porque a veces tanto estamos en esa atmósfera, ¿verdad? Que no nos damos cuenta de lo que estamos cantando. Y este pequeño ejemplo que te dije, de este pequeño canto cuando era niño, y otros muchos más que te puedo mencionar, era porque simplemente la iglesia estaba cantando por per se, ¿no? Así es que la reflexión entonces es, cuidado. Cuando traducimos una canción de un idioma a otro, te lo digo, yo hablo dos idiomas, se pierde mucho el contenido. Y a veces en esa traducción se pierde el sentido literario del compositor, y yo lo he intentado hacer, ¿no? Yo lo he intentado hacer del inglés al español y del español al inglés, no suena. Hermano, cántalo como lo recibiste, pero no trates de traducir. Hay buenas, excelentes traducciones, pero no necesariamente funcionan todas ellas. Dice Jesús, luz del mundo, si la letra y la melodía están en lo correcto, es decir, es cristocéntrico, pero si mi vida no está en buena relación con Dios, ¿cómo afecta? ¿Cómo le afecta al pueblo de Dios? Bueno, depende si eres parte de la congregación, si eres un discípulo, estás en ese proceso en la cual el hecho de que digas mi vida no está en una buena relación con Dios significa dos cosas, o la niegas o niegas ese estatus de mala relación con Dios, o estás tendiendo a aceptar de que sí, puedo estar mejor con el Señor. Es decir, es una parte del camino de un creyente o un nuevo creyente o un creyente que a veces puede estar tibio y que va a la iglesia y que lo han acostumbrado a cantar esas canciones así.
La segunda fase es aquellas personas que sirven en el púlpito y no están en buena relación con Dios. Es decir, que predican y cantan una cosa y viven otra cosa. Entonces, ahí lo mejor te recomiendo es que vayas y te sientes y confieses tus pecados delante del Señor y busques a alguien, el pastor, alguien que te disipule y le digas, hermano, ayúdame en esto, ¿no? Ayúdame en esto. Los músicos tendemos a ser personas muy sensoriales, somos afectados por todo lo que nos rodea. A veces, una menor llamada de atención del pastor, muchas veces se van, ¿verdad? O la menor llamada a la reflexión desde el púlpito diciendo, no, esto no es para mí. Tenemos algo adentro, algo libre que nos dice, no, esto no lo acepto, ¿verdad? Sin embargo, nuestro llamado es a volver a los principios, a nuestro primer amor, el aceptar a Cristo como Señor y Salvador, en ese orden, ¿verdad? Haz Señor y Salvador de tu vida y haz el Señor y Salvador de tu música también, ¿verdad? A veces separamos como músicos. Entonces, recuerden esto, no podemos servir si estamos mal en el Señor. Sé sincero contigo mismo si estás en esta situación, pero si sabes que alguien está mal en esa situación y alguien acá por ejemplo en Francia tuvimos una pareja de hermanos que tuvieron que lamentablemente salir de una congregación pequeña en Francia porque el director de alabanza estaba conviviendo con la chica que tocaba la guitarra, ¿no? Y esto es muy común en Europa, ¿no? ¿Verdad? Esta clase de vida irregular, ¿verdad? Pero se chocaron, pues, porque el pastor dijo, ¿sabes qué? Ustedes van a tener que sentarse, y se ofendieron, ¿no? Entonces, un músico debe ser manso, humilde y listo a ser enseñado. De lo contrario, hermano, siéntate y acepta ser discipulado. Construye tu fe, reconstrúyela en Cristo. Amén. Pastor Felipe, quiero leer lo que nuestro pastor César estuvo indicándonos como una instrucción para este tema. Dice, los tabernáculos de David y Moisés no están en conflicto o en competencia, ¿no? Hablando definitivamente de una liturgia del Antiguo Testamento. El tabernáculo de David sirve al tabernáculo de Moisés y ambos son de Dios. De igual manera, los cambios en la iglesia no deben de estar en conflicto, nunca centrados en nosotros, deben estar totalmente enfocada en Dios. Cuando la adoración del cielo se convierta en la adoración de la tierra, las cosas del cielo serán las realidades de la tierra. A modo de introducción, he leído eso porque aquí hay una pregunta de la hermana Gloria que dice, ¿los ministerios de alabanza deben incluir a los cauritos bautistas exclusivamente? Y antes de que alguien ha pedido la palabra, Caleb Fernández, estamos guardando un formato. Si por favor todos pudieran escribir sus preguntas, o en todo caso escribirlas ahí en el chat, nosotros encantadísimos los leeremos. Gracias, Caleb. Pastor. Debo entender que, sí, perdón, entendiendo o tratando de entender lo que Gloria Luisa García quiere preguntar es acerca de si solamente se pueden cantar coritos bautistas exclusivamente, ¿no? Que los ministerios de alabanza deben incluir a los coritos exclusivamente. Yo creo que todos sabemos la respuesta, ¿verdad? Yo creo que no, porque número uno, el pueblo de Dios siempre ha cantado más allá de la denominación. El pueblo de Dios ha cantado la palabra y debe cantar la palabra más allá de cualquier convicción de un grupo, de una denominación tan linda como los bautistas. En todo caso, mi sugerencia sería hacer lo que mencioné. Hagan una lista de canciones
contemplen usar himnos. Aquellos viejos amigos los puedes vestir con diferente ropa, ¿no? Y hacerlos sonar un poco más modernos. Yo a veces prefiero, mire, yo soy músico, a mí me gusta el jazz contemporáneo y la música clásica, soy profesor de música, y soy muy eclético, es decir, me gustan todos los géneros del mundo, es porque admiro la sabiduría de Dios, pero traten de trabajar eso, acepten de que no solamente es el estilo de la iglesia, sino el fundamento es qué clase de mensaje están ustedes difundiendo, ¿verdad? A veces el uso de coritos, y le digo por experiencia, se limita o se usan solamente coritos porque, por ejemplo, no hay músicos en las iglesias o porque los músicos no están completamente preparados. Entonces, quien dirige, quien asume el liderazgo de la iglesia en términos de la alabanza, es una hermanita que canta, que tiene buena voz, ¿no? Bueno, no siempre, ¿no? Yo he escuchado, bueno, pero tiene buena voz y bueno, ella se lanza, pues, ella y su pandereta y ya, que el Señor nos ayude por su gracia y misericordia. Pero, hermano, si tú diriges alabanzas, no temas, porque yo prefiero cantar un buen himno cristiano, cantando doctrina sana, que un coro repetitivo, donde simplemente lo que estoy haciendo es preparar el ambiente porque la gente se demora en llegar. Y no es así, estamos desvirtuando completamente el propósito de la alabanza. Así es que, no, hay más allá del bautismo, es la palabra. Cantemos la palabra. Hermanos compositores, compongan pues salmos. Aquellos que se dicen salmistas, compongan salmos basados en la palabra. Justo estaba leyendo el Salmo 29, un salmo poderosísimo que habla acerca de la voz poderosa de Dios. Es un salmo que realmente inspira. Puedo escuchar una sinfonía de Mahler en ese salmo. Es increíble. Los salmos son un buen punto de referencia. Si ustedes, por ejemplo, la canción, no sé cómo es en español, Shout to the Lord. Canta al Señor toda la creación, gloria, poder, majestad. O sea, es un salmo. Darlene Chase lo único que hizo fue simplemente ponerle música, adaptarle unas líricas y le añadió un coro. Hermanos, usemos la palabra. Y los coritos bautistas serán cosa del pasado o se usarán menos frecuentemente. Amén. Amén. José. Hay una pregunta, ¿no? Acerca de la unidad, lo que sobreabunda entre los músicos. ¿Qué hacer para lograr unidad entre músicos y cantantes? Muchas veces los músicos, cuando no están de acuerdo con algo, ejemplo, al sacar una canción nueva o cambiar la tonalidad de ella para que pueda cantar un solista sin problemas, no se ensaya como se debe. Bueno, en ese sentido yo aprendí algo cuando era estudiante de música y también he aprendido algo siendo parte del ministerio y trabajando con Javier Colombati. Para los que no lo conocían, Javier Colombati tenía un carácter muy fuerte. Era mandón, en inglés se dicen bossy, era el boss. Pero yo también soy mandón. Pero yo aprendí que él era el que dirigía el grupo. Así es que lo más importante trabajando con un grupo de músicos es designar a alguien que dirija y aceptar la última palabra de parte de él. Ese es un símbolo, ese es un signo de madurez en los músicos, ¿no? De lo contrario, cada uno va a querer su propia tonalidad, su propia música, su propio estilo, y desde luego es un termómetro, no solamente para los músicos, sino para la iglesia. Cuando todos, como dice el coro, y si todos trabajamos unidos, la gloria será, ¿no? Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Pero si los músicos o los que ministran en cualquier ministerio en la iglesia, ujieres, servidores, consejeros, maestros, discipuladores, si cada uno trabaja por su lado, tu obra no es mi obra, tu obra es tu obra, y cada uno corre con su propia visión. Trabajemos.
sugerencia es nombren a un director de alabanza y una vez más, discipulado, ¿no? Pastor, si tu iglesia es pequeñita, no te olvides de los músicos. Ellos son también, ellos necesitan ser ministrados. Ellos son los que sufren en Amén. silencio. Ellos son los que sufren en silencio. Recuerda bien esto, porque un músico es muy sensible. Recuerda el carácter de David, pues bien, en tu iglesia tienes un David. Recuerda, cuando David lloró, nuestros músicos también, ¿no? Son más o quizás más sensibles que cualquier otra persona sirviendo en distintas áreas en la iglesia. ¿Amén? Ok. Amén. ¿Cómo podríamos hacer o cómo podríamos presentar a nuestros líderes o pastores esto de tener cuidado con las alabanzas que cantamos? Omar pregunta. Bueno, en ese sentido, hay que ser lógico. Siempre en un grupo humano, siempre hay una persona, siempre hay los relajados, siempre hay una persona que realmente está en la periferia, pero hay otros que tienen el don de la organización. Busquen esa persona que tiene ese don de la organización, hermano. Yo he encontrado, hermanos, de que los contadores, los economistas, los ingenieros, tienen esa mente. Busquen una persona con esa mente organizada y hagan un vademecum, una compilación de canciones y digan, pastor, quisiera sentarme con usted para ver si esta canción, ¿no? Hay otras personas que son más prácticas y dicen, pastor, mire, he encontrado esta canción, ¿usted cree que la podemos cantar? Porque algunos directores de alabanza son muy aventureros, ¿eh? Agarran y dicen, vamos a cantar esta nueva canción para los... Y el pastor lo sabe, no, pero le va a gustar. Y en eso cantaste pues acerca de los tres jinetes del Apocalipsis, y etcétera, etcétera. Nada que ver, la congregación va a estar en eso mirándote a ti como ojitos de un pez en la pecera, ¿verdad? Así es que date cuenta de esto y nombren una persona organizada, aquella persona que trabaja como secretarias, son excelentes organizadoras, traten de ser un compendio y otra cosa, traten de todos tener el material. No hay nada más feo que los músicos llegando y no saber qué se va a hacer. ¿Por qué? Porque La cada uno llega improvisación. con su propia idea. Necesitan de un líder. Es tiempo de criar líderes, ¿no? No de crearlos porque ya los creó Dios, de criarlos en un acto voluntario de decir, me voy a comprometer con este grupo pequeñito y voy a de ahí sacar un grupo fuerte. Le digo una cosa, antes de pasar a la siguiente pregunta. Ustedes sabrán acerca de Omar Rojas, de Miguel Perales, de Víctor Hugo Negreiros. Omar Rojas, el bajista de Gianmarco, por ejemplo. Ese es su trabajo. Él es músico, pero él empezó en la iglesia Camino de Vida y tocando también por un tiempo con ensamble. Y alguien le dio la oportunidad de tocar. Javier le dio la oportunidad de tocar. Pero un día dijo, ¿sabes qué? Ya no sé más. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos, ustedes tres se van a mi casa, ¿ya? Miren, yo pongo la chicha y el refresco, ustedes traigan canchita. Y durante semanas, durante meses, me senté con ellos y les enseñé teoría de la música, cómo escribir para baterías, armonía fundamental. Les enseñé algunos trucos que los músicos y solamente los músicos sabemos y ya, ellos soltaron. Hermano, invierte en tus músicos. Y luego, mira, nunca menosprecies lo que siembras en una persona, porque ya ves, estoy viendo a José Antonio trabajando en este ministerio, estoy viendo a muchos de ustedes, a Nun Arias, que fue también mi alumno, estoy viendo a muchos de ustedes sirviendo al Señor. Nunca menosprecies, sembremos la semilla, disipulemos lo poco, lo mucho que sabemos, y ustedes van a ver el resultado. Ustedes no se imaginan, cuando esa semilla se siembra con fe y con amor al Señor, nunca deja de crecer. Amén. Buenísimo. Una última o una de las últimas preguntas, estimado maestro. ¿Qué hacer con la actitud indiferente de la congregación, por ejemplo, cuando se les presenta una nueva canción? Resulta que Carl Williams menciona que presentó a la congregación esta canción Canta al Señor un par de veces en su iglesia y la congregación tuvo una actitud
así como que indiferente, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, yo insisto en la labor pedagógica, en la labor de enseñanza del Ministerio de Adoración. A veces le queremos imponer una canción que nos gusta a la congregación y la congregación no responde. No te sientas mal, por lo menos lo intentaste. Si por ejemplo esta canción, Canta al Señor, la congregación no le gustó, bueno pues, pero te aseguro que si ponen una canción que sí están familiarizados, ellos se van así, se van a enganchar con el asunto. Es lo mismo que nos pasó muchas veces, por ejemplo, cuando hacíamos conciertos, cuando yo trabajaba como músico profesional ahí en Lima y en otro país. Y iban y tocábamos, caramba, nos tocábamos unos solos increíbles, tocábamos jazz, y así bien avanzado y la gente nos miraba hasta que uno se acercaba donde decía, oye, ustedes no, miren, yo era del mundo en ese tiempo y nos decía, oye, pueden tocarse una cumbia. Y la gente se metía ahí, era como cambiar en el sentido positivo. Desde luego no animo que toquen cumbia. Si animo, en Colombia las iglesias tocan cumbia, por si acaso, pero no los animo que lo hagan en su contexto. Pero a lo que la enseñanza es, Salsa. no podemos imponer cosas. Y tú también tienes que ser humilde y decir, ¿sabes qué? No le gustó, no enganchó. Y hay canciones que funcionan en un tipo de congregación y hay otras canciones que no funcionan realmente. Lo que funciona en mi congregación hispana acá no puede funcionar allá. ¿Por qué? Porque simplemente es otro ambiente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente, una vez más, haz tu lista de las canciones que más impactan. Date cuenta también qué grupo de gente estás trabajando. Si son gente, por ejemplo, yo trabajo en una iglesia de intelectuales. Tengo doctores de Cambridge, tengo graduados de Oxford, tengo doctores, médicos, abogados, gente profesional. Yo me siento así bien tonto entre ellos, ¿no? Y debemos hacerlos cantar conforme a nuestra congregación. No impongamos cosas porque simplemente nos gustan. Simplemente estudiemos eso y vemos qué funciona y seamos humildes para decir, no, esto no funcionó. No es que la canción sea mala, sino simplemente no funcionó y se acabó. Todo lo que ayude al creyente a engancharse en la adoración, cantando buena doctrina, cantando, recordando quién es Dios, ayuda. Pero no necesariamente todo funciona realmente. No. Amén. Buenísimo, buenísimo. Nun, tú que estás ahí escuchándolo, ¿tienes alguna pregunta que puedas hacer para la audiencia y para el maestro Felipe? José, invítalo que prende su micrófono. Vamos, Está escribiendo su pregunta. Gracias por escribirla. Pensé que ibas a Está componiendo. Está componiendo. Hermano, no abre tu micrófono. De repente también está escribiendo su pregunta, pastor. Mientras está escribiendo su pregunta, quizás, bueno, con los músicos aquí presentes, no sé cuántos habrán aquí, pero también es importante, como decía hace un momento el maestro y pastor Felipe Avellaneda, qué importante es también el que los músicos puedan hacer algunos arreglos, ¿no? Musicales y traer esta modernidad a las canciones antiguas, ¿no? A veces hay un poquito de pereza, un poquito de liviandad entre los músicos y no queremos asumir esa tarea, ¿no? Esa responsabilidad que ya como músicos la tenemos, ¿no? Yo particularmente por experiencia lo puedo hablar, crecí en una iglesia que me ayudó y yo, con las clases que yo recibía de Felipe, yo las ponía en práctica en los domingos, con las canciones que se tocaban los domingos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se tocaba, no sé, pues en ese tiempo se tocaba Buenos alabarte, oh Señor, y, de una manera, yo trataba de tocarla de otra manera, ¿no? Y ahí a veces chocaba con algunos puristas porque decían, no, hay que respetar el arreglo del disco, que se tiene que tocar igualito al disco.
Y yo como que también ahí decía, no, pero si nosotros también somos músicos, también tenemos la habilidad, tenemos el talento, ¿no? Y yo creo que cada iglesia tiene su propia forma de cantar, su propia forma de expresar su música, ¿no? Y los músicos que están en la iglesia, de alguna manera son los que le dan esa característica especial a cada iglesia, ¿no? ¿Qué dice usted, maestro Felipe, respecto a ello? Bueno, sí, pero quiero darle oportunidad también a otros antes. Pero yo creo que es importante lo que decía de vestir con ropas nuevas a amigos viejos. Es importante. No menospreciemos. Los himnos nunca pasarán de moda, como también las canciones que han impactado nuestra vida de Jesús Adrián o de Marcos o de etcétera, etcétera, o de nombre, ustedes lo conocen porque ahora hay centenares de nuevos nombres por ahí. Lo más importante es el hacer que la iglesia cante su mensaje, ¿no? Cante su mensaje, hacer que la iglesia cante su mensaje en su contexto, ¿no? Y hacer que la iglesia cante también verdades que al salir ese creyente de ese servicio, ese creyente salga edificado y salga con él. Cristo es el Rey, ¿no? Con ese mensaje edificador, más que entretenedor, ¿verdad? Tendemos a eso, ¿verdad? A usar la música para entretenernos. Debemos cambiar eso. El Señor lo demanda, hermanos. El Señor lo demanda. El tiempo está corto. Debemos preparar nuestros corazones para su encuentro en cualquier momento. Qué mejor que entrenarnos alabando al Cordero de Dios inmolado, ¿no? Alabando al Espíritu Santo, al Padre Todopoderoso, ¿no? En ese sentido, la música es una herramienta, pero no es un fin. En ese sentido, la música es algo creado por Dios para Él, ¿verdad? Para Él. Homerito. Gracias por la invitación. Creo que Nun No está. está. Ah, ¿Me escuchan bien? sí, ¿Me perfecto. escuchan bien? Perfecto, Fuerte, claro. Gracias por la invitación. Un saludo a mi maestro Felipe Villaneda por este tiempo. Me da mucha alegría poder verlo y poder estar en este grupo y participar de este gran tema, que es un tema hoy día que no se toca mucho. Creo que es muy importante como músicos que sepamos en las iglesias y pongamos en práctica. Y vemos que en estos tiempos entran muchos estilos, que lo cual y hay que ser bien detallistas en ese sentido y sobre todo discernir, ¿no es cierto?, para poder tener, coger las canciones, ¿no? Pero muchas veces en esto quiero preguntar este asunto de los estilos, de las músicas que están llegando en estos tiempos y todos los jóvenes, es como una avalancha que se viene y como que uno ya tiene una edad que como que ya pasó, ¿no? Y viene una nueva generación, la cual dice, estas canciones son estas, y viene con, entonces, ¿qué hacer en medio de todo eso? Porque muchas veces nosotros no estamos, tal vez, involucrados con los ministerios de jóvenes o de remanentes, de adolescentes, ¿no? Sino son otros encargados, ¿no? Y nosotros somos como de una generación que hemos aprendido de otros estilos, otras canciones. Por a mí me gustaría llevar el jazz un poquito en los himnos de la iglesia, ¿no? Pero, ¿cómo hacer en este sentido, mi maestro Felipe Villaneda, para, para poder tener algo como para todos, ¿no? O sea, centrado, ¿no? Para todos. Sí, bueno, algunas iglesias optan por hacerla más sencilla, ¿verdad? Hacerla más sencilla. En la mañana, por ejemplo, en los servicios en la mañana online, ellos transmiten como para un público en general, ¿verdad?
como para un público en general. Y en la noche transmiten para jóvenes, eso es lo que estoy viendo, ¿no? O algunas iglesias, por ejemplo, de habla inglesa, en la mañana hacen el servicio y tradicional en inglés, etcétera, y en la tarde están cantando los hispanos, ¿verdad? Y cada grupo tiene su propia manifestación, cada grupo, es decir, su propio repertorio que se pretende sea coordinado, ¿no? Porque debe haber una coherencia también. Por eso es importante un líder en los equipos, alguien que se haga cargo, pero realmente haga cargo no solamente de los arreglos, que sea un buen músico, pero también que tenga esa mente de pastor, un sacerdote, un levita listo a asumir ese desafío, ¿verdad? El desafío de la integridad, ¿no? De la integridad. No podemos empezar pues con un merengue. Yo edifiqué mi casa sobre la roca edifiqué. En Miami eso funciona perfectamente. En Dominicana, en República Dominicana, perfecto, hermano. Las iglesias dominicanas en Madrid te cantan eso. Y tú, si no rumbeas un poquito, como que, uy, ¿por qué? Porque es una cuestión cultural, ¿verdad? Como una iglesia en la sierra cantando un guainito, ¿no? Cantando un clásico de Querisma bajo la sombra de un arbolito. ¿Ves? Cada grupo refleja su propio contexto en los cuales ellos alaban. Pero cuando en aras de la innovación tú pretendes imponer, de ahora en adelante vamos a intentar esto y esto y esto y esto, y realmente no funciona. Un ejemplo, por ejemplo, es el concierto de los 25 años de Marcos Witt. No lo critico, pero al final no es un servicio tampoco. Pero en ese concierto podemos ver un claro ejemplo de lo que podría ser si es que se pretende hacer una ensalada de estilos en el servicio en la iglesia. No va, realmente no va. Mezclar cuán bello es el Señor en bossa nova y de repente una salsa, etcétera, etcétera. No va realmente. Entonces, eso tiene que coordinarlo el de apoyo a la alabanza. Ojo, la forma también como trabajamos la semántica en la iglesia es importante, porque el asunto, el tema de jerarquía es importante en la vida ministerial de la iglesia. ¿Quién manda a quién, verdad? El pastor es el ungido de Dios que dirige la congregación, ¿verdad? Pero a veces el líder de alabanza toma atribuciones, se toma libertades para pensar, para decidir por la persona que el Señor ha puesto para dirigir la congregación. Y eso crea como una especie de divorcio, una lucha permanente entre lo que le gusta a este pequeño grupo de músicos y lo que realmente el pastor está sintiendo que es la visión de la iglesia con respecto a la alabanza. Claro, el problema es si al pastor no le importa eso. Pero se espera que un ministro del Señor tome cuidado de esto como una responsabilidad también, porque al fin y al cabo, variedad no necesariamente significa calidad, ¿no? Y no necesariamente todos los músicos pueden tocar las cosas que tú en tu mente como director de música quieres que se toquen. Al final te das cuenta, esto suena vacío. ¿Por qué? Porque los músicos no pueden tocar esos acordes hermosos que tú habías pensado. Exacto. Entonces, este concierto de Marcos Witt para mí es una gran panel didáctico para decirle, no lo hagas. Si no es un concierto, no lo hagas, porque para el servicio debe haber una uniformidad. Y generalmente todos ya lo sabemos, ¿verdad? Algo inspiracional y luego comenzamos con música un poco rítmica y luego entramos a un plano más reflectivo, ¿verdad? Empezamos 2, 3 canciones rítmicas y luego más reflectivo, ¿no? El problema es que siempre repetimos esos patrones, o lo que decía esta pregunta de repetir los coritos bautistas, 50 minutos de coritos, ¿no? Eso es más aburrido que, como decimos acá, ver secar pintura, ¿no? Aburrido, porque dale, no tiene sentido realmente.
hagamos cantar a la iglesia canciones que hablen del mensaje. Una vez más, voy a insistir en esto, porque nos falta conocimiento y sabiduría en esto. Amén. Excelente, excelente, maestro. Bueno, creo que podríamos seguir conversando toda la noche, ¿no? Acerca del tema y no pararíamos de hablar. Y creo que esto da para no solamente hoy, sino de repente más adelante podríamos un poco conversar nuevamente, ¿no? Y seguir profundizando. Quisiera dar pase a nuestro pastor y director del Ministerio Logos Perú, el pastor César Mamaní. Tiene unas palabras para todos nosotros. Queda para la Gracias, parte 2, ¿no? gracias José, gracias Homero. Pastor Felipe, inmensamente agradecidos. El tema que usted ha tratado es un tema de una necesidad inmensa en nuestras iglesias. Y realmente estoy muy satisfecho de la manera como lo has abordado, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos, ¿no?, va a haber muchas falsas enseñanzas, muchas distorsiones. Y una de las preocupaciones del Ministerio Cristiano Logos es esa, volver a la palabra, a una iglesia cristocéntrica. Y creo que hoy día has ido mencionando discípulos, para un crecimiento más sostenido, de músicos, de maestros, de predicadores. Mientras exponías, mi corazón sentía algo. Yo sé que por el horario es un poquito difícil para usted, pero creo que vamos a tener que hacer una escuela de música, una ponencia de música un sábado por la mañana, donde vas a tener que ampliar esta exposición porque es necesario. Pastores que están escuchándome, líderes que me están escuchando, es necesario escuchar este tipo de exponencias para enderezar la iglesia, para glorificar el nombre del Señor, para que la presencia de Dios se manifieste como se manifestaba y así de esa manera también llegar a extender el reino de Dios. Yo estoy muy agradecido realmente. Así que antes de pasar a hacer un comentario, quiero, por favor, orar. Vamos a orar todos juntos por esta reflexión. El hermano Tananta, desde, creo que él está en Pucallpa. Tananta, por favor, puedes abrir tu micrófono y puedas, por favor, orar. Queremos todos, no se vayan, vamos a orar. Esto no debe terminar así. Tenemos que orar, tenemos que ponernos ante la presencia de Dios y rendir nuestro corazón al Señor. Yo rindo mi corazón al Señor ahora, porque como líder también he cometido errores, me he dejado llevar por las corrientes y necesito enseñar esto a las iglesias. Por eso quiero ponerme delante del trono de Dios. Aquí tenemos a nuestros músicos, a José, a Homero, que son nuestros músicos del ministerio. Necesitamos poner nuestro corazón en el altar de Dios y decirle, Señor, perdónanos y ayúdanos a volver a esas sendas de tu palabra. Daniel, por favor, haz una oración desde Pucallpa. Oremos todos, por favor. Gracias, pastor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos tenido de enseñanza de tu palabra, Padre Celestial, sobre la música, Señor, música que te agrada, Señor, música que elevamos nosotros, tus hijos, Padre Celestial, en agradecimiento a ti, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos hablas, Señor, que la alabanza es importante, Señor, a nosotros como hijos de Dios, Señor. Como dice tu palabra en el Salmo, Señor, que bendeciré a Jehová en todo tiempo, Señor, que la alabanza sea en nuestra boca cada día, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos haces recordar, Señor, que tú eres el creador de la música y que todos los géneros, Señor, son guiados hacia ti, Señor. Queremos exaltarte, Señor, y queremos alabar tu nombre, Señor. Y si hemos estado, Señor, en los caminos equivocados, Señor, en cuanto a la alabanza, Señor, a las letras, Padre Celestial, queremos volver, Señor, a retomar en cuanto a eso, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de exposición de tu palabra en cuanto a la música, Señor. Gracias, Padre Celestial,
porque tú te mereces toda gloria y toda honra, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos estado dirigiéndote mal, Señor, en la alabanza, Padre Celestial. Guíanos, Señor, siempre con tu espíritu, Señor, a los ministros de alabanza, a los músicos, Señor, que todos seamos, Señor, dirigidos por tu espíritu, todo lo que hagamos, Señor, y que podamos rendirte culto, Señor, de glorificación, Señor, y tanto a la congregación que también llevar a la alabanza, Señor, Padre Celestial, y Señor, que ellos puedan también sentir el gozo de ser hijos de Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, quiero terminar saludando al pastor a Eduardo Alborcó, estaba con nosotros, Ángel Estación, un gran amigo también, pastor Fernando Albañil de Rioja, Luis Campos, que ya la vez pasada nos acompañó. Gracias a todos ustedes. Y quiero ahora anunciarles, siempre nos estamos dejando dirigir por el Señor y de acuerdo a la necesidad de la iglesia. No estamos haciendo conferencias por hacer. Si usted se ha dado cuenta, en cada conferencia hemos ido tocando algo que era necesario en la iglesia. Y hoy he estado escuchando esa palabra, discipulado, discipulado, discipulado. El próximo jueves estará con nosotros el pastor Luis Trujillo desde México y él nos va a enseñar Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, esto enseña a otros testigos. Ese es nuestro tema para el próximo jueves. Y miren, yo había hablado con el pastor sobre el tema y ahora el pastor Felipe lo iba tocando. Y eso para mí es una prueba que el Señor nos está dirigiendo. Y quisiera que todos ustedes, por favor, sigan conectándose, porque el Ministerio Cristiano Logos, como les voy repitiendo, es interdenominacional, es interministerial, es internacional. No tenemos barreras. Todos ustedes son parte de nosotros. Si usted tiene alguna idea, si usted tiene alguna petición, con gusto háganos llegar y nosotros haremos lo posible por suplir toda esa necesidad. También queremos decirle que todos estamos a su servicio. Los músicos están al servicio de ustedes. Nuestros técnicos están al servicio de ustedes para poder ayudar y nuestro técnico para transmitir también está al servicio de ustedes. Así que el próximo jueves estaremos tratando este tema de discipulado. Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, eso mismo enseña a otros. Yo recuerdo mucho, y Felipe ahí está, cuando trabajé con él en Camino de Vida, yo tenía una cola de jóvenes que ahora están en Inglaterra, están en Alemania, están en Rusia, están en el interior del país, y muchos de ellos hasta ahora no olvidan. Y me dicen, César, tú has dejado una huella en nuestras vidas. Y eso debe ser. Eso debe ser. Así que el próximo jueves, por favor, todos juntos estemos aquí para poder disfrutar una vez más de estas enseñanzas y poder cada uno de nosotros retroalimentarnos para seguir dirigiendo la iglesia, para seguir guiando la iglesia que el Señor nos ha dado. También públicamente les quiero mencionar que José Antonio y Homero les he pedido que hagan un culto modelo. Muchos de ustedes están haciendo preguntas. Entonces vamos a tener que hacer un culto modelo para que ustedes puedan ver en práctica todo lo que el pastor Felipe ha dicho y todo lo que es en práctica, vamos a verlo para que ustedes también puedan, ¿qué les digo? Mirar un modelo de culto. Próximamente vamos a estar anunciándoles así un culto virtual. Muy agradecido a todos. Pastor José Luis, dinos algo antes de salir. Tu micrófono. Él es desde Huancayo juntamente con su esposa. Qué bueno tener enseñanza y doctrina sana y equilibrada que nos va a ayudar a cada uno como iglesia, como un solo cuerpo, y como lo dijo el pastor Fernando, ¿no? La unidad en un mismo sentir que nos va a ayudar el pastor Felipe Avellaneda, ¿no? Es muy importante. Más bien, los esperamos la próxima semana con esta nueva expectativa de recibir esta charla, esta mini conferencia con el pastor Raúl Trujillo, que es muy, muy buena. Así que los esperamos hasta la próxima semana.
Ahora le paso a José Antonio. A ver, José Antonio. Bien, bien. Realmente totalmente bendecidos, creo, el día de hoy. Bendecidos y también asumimos el reto, ¿verdad? De toda la información que hemos recibido, poder ponerla en práctica en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Muchas gracias, maestro. Siempre es un privilegio escucharle, ¿no? Y recibir esta enseñanza siempre de parte suya. Yo lo atesoro bastante en mi corazón y creo que todos los que hemos sido sus alumnos también lo valoramos de la misma manera. Antes de despedirnos, de repente podríamos entre todos abrir los micrófonos, saludarnos y que haya un poquito de bulla, ya que yo pienso que estoy hablando a la nada. Abran su micrófono. Su cámara también. Saludémonos, ¿no? Expresemos nuestro saludo y gratitud al maestro Felipe. Y bueno, eso es todo por hoy. Que Dios nos bendiga, que Dios siga bendiciéndonos el fin de semana en nuestras iglesias, en las labores que hacemos. Y hasta el próximo, la próxima semana. Saludos, saludos. Gracias. Muchas gracias, pastores. Muchas gracias, Ministerio Lobos. Dios lo bendiga desde Arequipa. Muchísimas gracias, pastores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus enseñanzas. Hermanos a todos. Gracias a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones también. Muchas Adrián, gracias por tu compañía. Adrián Espinosa, grande hombre de Dios. Rafael. Por Ángel Estación. Ángel Estación, gracias. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones, Pastor César. Bendiciones a todos. Bendiciones, Pastor Felipe, desde Año Nuevo. Gracias, gracias. Vale, Gracias de nuevo. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga, hermana Violeta. Dios me lo bendiga, hermano José Luis. Claro, Que Dios te bendiga. bendiciones, José. Hermano Daniel, bendiciones. Sí, la iglesia iba a sacar el carnet para todos, iba a sacar. Gracias, Pastor Felipe. Gracias, Pastor Mamani. Que Dios me bendiga. María Isabel. Saludos desde Arequipa. Dios le bendiga. La ciudad blanca, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermana Pastor Gloria, Fernando bendiciones. Arbañil, buenas. Hermano César, muy buenas noches. Bendiciones. Bendiga. Muchas gracias por la conferencia. El próximo jueves tenemos otra vez. Gracias. Chao, Dios lo bendiga. hermanos. Saludos para la familia pastoral.